Es una mentira, un engaño que se pertrecha gracias a... Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez al grupo de K-pop BTS con su tema Dynamite, que según las estadísticas es el más escuchado de toda su historia, y dice de la siguiente manera. Arrancan como si fuera que están en una radio. Vamos a avanzar un poco más para ver si arranca la canción. Esto entiendo que es como una suerte de playback de lo que se va a escuchar después, así que avancemos un poco más para escuchar la canción de lleno. Muy bien, de por sí la voz súper clara como estamos acostumbrados en este género ya de por sí. 4 acordes estamos escuchando ya, ni bien cómo arranca la canción, y me gusta mucho cómo arranca cantando este integrante del grupo. Tiene una onda medio Michael Jackson, ¿no? ¿O es una impresión mía solamente? De hecho, cómo empezó a moverse, pero sobre todo en cómo está entonando la canción. No tanto por la afinación ni por el color de voz en particular, sino por las inflexiones que tiene, las modulaciones que tiene en su voz, que me resultan tremendamente interesantes. Bien, tenemos 2 más 2, 4 acordes que al principio están sincopados en la primera parte, en la introducción. Sincopado significa que está a contratiempo, ¿no? Y cuando arranca a cantar a lo Michael Jackson, como veníamos diciendo, ahí sí, 4 en el suelo. Los mismos 4 acordes, no hay nada más. ¿Viste el Me hace acordar también a Ed Sheeran, ¿no? Tiene una movida así, falta que aparezca una guitarra haciendo chingui 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 para darle todo el contexto medio funky que tiene la canción de por sí. Hubo un rise en esa transición que va desde una estrofa a la otra. Por lo menos hasta acá aparecieron solamente las estrofas. Las voces de ellos están súper bien arregladas, están muy precisas. Tengo entendido que en general en el mundo del K-pop hay una gran disciplina respecto de el entrenamiento tanto vocal como a nivel baile que tienen estos muchachos y las muchachas, por supuesto, de los girls groups. Pero en cuanto a los acordes, seguimos con la misma dinámica que antes. Resultó llamativo ese ear candy, ese caramelito para el oído del... que es como una aspiradora, absorbe y cae. Eso se llama riser porque va creciendo, en realidad no es que absorbe. Y entramos en una nueva sección que vamos a escuchar cómo es. Habíamos dicho que estamos en una escala que se llama Mi mayor, porque tenemos Do sostenido menor, que es el 6º grado de Mi, Fa sostenido menor, que es el 2º, 5º primero, sí, es Mi mayor. Es muy interesante esto que entiendo que es el estribillo, porque por ahí se escucha también el nombre de la canción, que hace esta melodía con la voz, que es una escala descendente, desde el Do sostenido hasta el Mi. Nace cosas súper estrafalarias, escuchemos. Con eso solamente forman todo el estribillo, que es la melodía que a uno se le queda grabada, que es lo que ya escuchábamos al principio, si mal no recuerden, esa suerte de radio grabación. Y fíjate que a diferencia de antes, donde escuchábamos un teclado mucho más opaco, más cubierto, ahora escuchamos un piano mucho más punzante, mucho más funky, mucho más en estilo, porque bueno, es el estribillo, hay que hacer que de alguna forma todo se levante. Lo que decíamos antes, ese cinte que está por detrás, ahí planchando como si fueran colchones, y escuchá el bajo que hace unos movimientos muy interesantes, muy agradables. Esto es una nueva estrofa, sigamos avanzando para ver si encontramos nuevo material sobre el cual conversar.
Pero fíjate este muchacho que tiene el micrófono en medio de la cancha de básquet donde estaban jugando. La transformación de su voz resulta muy interesante y contrastante respecto de lo que veníamos escuchando, porque las voces que veníamos escuchando son como altamente comprimidas, compactas, precisas, y ahora volvimos a esa suerte de radio. Tiene esa voz radial con mucho medio, con mucho recorte de graves y agudos que hace que suene de esa forma. Y además, como decíamos, apareció finalmente la guitarra funky, que era lo que faltaba para coronar. Bien, entonces definimos que para ingresar al estribillo, mira, me seguí moviendo al ritmo de la canción, aparece la aspiradora, que en realidad, en términos técnicos, sería un riser a nivel de producción musical, absorbe y nos devuelve al estribillo. Hay un wo-oh que va al final, que pega en un salto de octavas, un salto muy grande, y luego de cuarta descendente, que es esto. Como el... Y cierra por todos lados, maravilloso. Fíjate cuán importante es la cuestión rítmica en cualquier clase de producción musical, pero sobre todo en un estilo, en un género como el K-pop, con cuán poco pueden crear todas estas cosas. Y fíjate que van introduciendo y quitando elementos de a poco, nada es que aparece todo de una. O en ocasiones sí, de repente en el estribillo mandan toda la carne al asador para que levante, para que realce la canción, y sobre todo en esta parte cuando hacen na 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 na, por más que lo hagas sobre una nota, lo más importante ahí no es la nota que está afinando o entonando, sino el ritmo certero con el cual lo están haciendo, que replica de alguna forma el rasgueo de la guitarra que habíamos mencionado antes, que suena funky. Bien, ahí hay una mezcla de Michael Jackson y Ed Sheeran, ¿no? Porque va subiendo y luego hace la bajada del... que ya habíamos escuchado, que pertenece completamente al estribillo, y acaban intercalando entre lo que dicen en el estribillo, cómo lo cantan, y esta suerte de vocalización que hacen más rítmica. Y ahí se convirtió en algo enteramente coral. Viste cómo, si usas auriculares, lo vas a poder apreciar muy precisamente, aunque en cualquier reproductor de audio lo vas a poder apreciar, pero cómo se van superponiendo las voces. Por eso digo que es una sección más coral, porque no es que hay una sola voz líder, sino que todas están teniendo el mismo grado de importancia y van superponiéndose utilizando el mismo ritmo. Y crean algo muy congruente, muy estable, denso, pero otra vez no agobiante, sino muy interesante. Y ahí aparecen los bronces detrás, unas trompetas bien profundas que podrían marcar tranquilamente lo mismo que estaban cantando en el estribillo, porque me parece que es lo más icónico de la canción. Hasta acá está todo muy bueno, me resulta muy interesante, muy atractivo, creo que está muy en género, en estilo. Es la primera vez que escucho a BTS, así que probablemente algo se me escape. Como siempre, si sos tan amable, por favor deja escrito debajo en los comentarios cualquier información adicional que me ayude a comprender mejor cómo funciona este grupo. Así que sigamos escuchando. Por lo menos de los análisis que vengo haciendo hasta ahora de el K-pop en general, suele haber una sección, aunque no siempre, que contrasta con lo que venía ocurriendo antes. Fíjate que acá se fue la percusión, quedó solamente ese teclado planchado más sintético de fondo acompañando la voz del cantante que está en escena, pero sigue replicando los mismos acordes que antes. Eso no se ha modificado, pero sí hay un contraste a nivel producción para decirnos que es una sección distinta. Y fíjate cómo de a poco, como decíamos antes, van introduciéndose nuevamente los instrumentos, porque estaba el sintetizador con el bajo y luego aparece la guitarra para darle un poco más de ritmo cuando aparece el segundo cantante en escena. Por lo que veo en la onda de audio nos precipitamos hacia el final y seguramente hacia un estribillo final, porque otro de los recursos que se usan mucho en cualquier tipo de producción, no solamente en el K-pop, es finalizar con el estribillo o con una parte que sea memorable, porque la idea es que las canciones queden en la historia, que perduren en el tiempo y no que se disuelvan en el éter. Bueno, claramente es el estribillo, ¿no? Porque hacen la melodía, pero modularon, se fueron a otra tonalidad.
Acá, fíjate el grito del cantante que canta más agudo, llega hasta este re sostenido. Y si seguimos la lógica de antes, la melodía original era... Si subieron todo un tono, debería ser... Exactamente, o sea que se fueron a fa sostenido mayor. O sea, subieron todo un tono. A ver si tengo razón. Y además tiene toda la onda. Fíjate cómo aumenta el nivel de excitación musical subiendo todo un tono. Un tono es, nosotros arrancamos en esta nota que era mi y subimos hasta fa sostenido ahora. Es una distancia cercana, pero al cambiar toda la estructura de la música un tono hacia arriba genera una suerte de excitación, porque además tienen que cantar más agudo, tienen que utilizar más aire, la música parece que está más alta, pero es una sensación psicoacústica, es una mentira, un engaño que se pertrecha gracias a la producción musical en sí, con lo cual fíjate cuán importante es no solamente que los cantantes hagan las cosas bien, sino que la música acompañe el potencial que tienen, porque sin la música la canción de por sí se caería, porque bueno, haría falta la música básicamente. Bien, así vamos a seguir hasta el final porque es el cachengue del final, el baile del final. Está todo sonando a la vez, las trompetas, el bajo, el teclado, la batería, todas las voces juntas, los o que escuchábamos antes. Todo se suma en el final, pero fíjate cómo fueron apareciendo esporádicamente y de a poco para luego en el final cargar todo y darle un cierre épico. Y termina con el oh. Me ha gustado mucho escuchar por primera vez a BTS. Gracias por habérmelo recomendado mucho. Sé que me he demorado con este video, pero enhorabuena que ha llegado. Si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción de este grupo, recordá que lo puedes dejar escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de K-pop que tengo preparados especialmente para vos. Chao.